Sofía contemplaba las paredes vacías de su nuevo piso. Cajas la rodeaban, cada una llena de fragmentos de su vida anterior. 2 meses desde que se firmaron los papeles del divorcio, y todavía sentía que estaba a la deriva. El piso de un dormitorio no se parecía en nada al espacioso chalet en las afueras que había compartido con Marcos durante 12 años, pero era suyo. Completamente suyo. Desempacó un portarretratos de su hija, Emilia, que ahora estaba en la universidad. Emilia se había enfadado al principio, enfadada con su padre por la infidelidad, enfadada con su madre por no luchar más para salvar el matrimonio. Sofía había intentado explicarle que había cosas que no merecía la pena salvar, sobre todo cuando llevaban tanto tiempo rotas. «Mamá, ¿estás segura de que vas a estar bien?», le había preguntado Emilia durante su última llamada. La preocupación en su voz hizo que a Sofía se le oprimiera el pecho. «Estaré bien, cariño. De hecho, tengo ganas de descubrir quién soy sin tu padre». No era del todo mentira. A los 45, Sofía se sentía a la vez aterrorizada y extrañamente liberada. Se había casado con Marcos justo al terminar la universidad, había construido su identidad en torno a ser su esposa, la madre de Emilia, la anfitriona perfecta en las fiestas de la empresa. Ahora, era solo Sofía, quien quiera que fuese. Su móvil vibró con un mensaje de su hermano, Miguel. «¿Ya te instalaste? ¿Necesitas ayuda?». Sofía sonrió. Miguel había sido su gran apoyo durante el divorcio, apareciendo con pizza y vino en sus peores noches, ayudándola a encontrar este piso cuando finalmente decidió marcharse. Terminando de desempacar. «Estoy bien, pero gracias». No estaba bien, en realidad, pero necesitaba hacer esta parte sola. Su terapeuta lo había llamado, reclamar su espacio. Sofía lo llamaba no querer que nadie la viera llorar por donde poner las tazas de café. El lunes por la mañana llegó con una sacudida incómoda. Sofía había aceptado un trabajo en una editorial local, un gran paso atrás respecto a su puesto anterior en una consultora de marketing, pero la consultora había sido el dominio de Marcos. Demasiadas miradas compasivas, demasiados susurros cuando entraba a la sala de descanso. «Tú debes de ser Sofía», dijo una mujer con gafas de montura roja brillante y pelo corto, extendiendo la mano. «Soy Diana, editora senior. Bienvenida al caos». La editorial era más pequeña de lo que esperaba, solo 20 empleados apretados en una oficina diáfana. El escritorio de Sofía estaba junto a la ventana, con vistas a una cafetería al otro lado de la calle. Pasó la mañana intentando recordar los nombres de todos, descifrando el sistema de archivo y fingiendo que no estaba completamente abrumada. Durante el almuerzo, se sentó sola hasta que Diana se sentó frente a ella con un sándwich. «Los primeros días son los peores», dijo Diana, empujando una galleta con pepitas de chocolate hacia ella. «La cosa mejora». Sofía se preguntó si Diana se refería al trabajo o a la vida en general. De cualquier manera, apreció el gesto. El piso estaba silencioso cuando regresó esa tarde. Sofía abrió una botella de vino y se quedó en su pequeño balcón, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. En su vida anterior, ahora estaría preparando la cena, esperando a que Marcos volviera a casa, preguntándole por su día mientras se preguntaba en silencio por qué se sentía tan vacía a pesar de tener todo lo que creía desear. Sacó el móvil y llamó a su hija. «Hola, mamá. ¿Qué tal el primer día?». «Diferente», dijo Sofía con sinceridad. «Pero no un diferente malo». «¿Qué tal la universidad?». Hablaron durante 20 minutos sobre las clases de Emilia, los dramas con su compañera de piso, la fiesta a la que estaba pensando ir el viernes. Cosas normales que le recordaron a Sofía que la vida continuaba, que Emilia estaba bien a pesar de todo. Después de colgar, Sofía volvió a mirar el piso. Las cajas seguían por todas partes, un recordatorio físico de la transición en la que se encontraba. Cogió una etiquetada como «cocina» y empezó a desempacar platos que había comprado la semana pasada, su primera compra de enseres domésticos en solitario en más de una década. Colocó cada plato en el armario, ordenándolos cuidadosamente. Entonces se dio cuenta de algo, eran azules. Siempre había comprado platos blancos porque Marcos los prefería.
Pero estos eran del color del océano, en un día claro. Sofía ni siquiera se había dado cuenta de que los había elegido por esa razón. Era algo tan pequeño, elegir platos de un color que le gustaba. Pero allí, en su nueva cocina, rodeada de cajas de cartón y los comienzos de su nueva vida, le pareció significativo. Pasó los dedos por el borde liso de cerámica de un plato azul y sintió, por primera vez en meses, una pequeña chispa de algo que podría haber sido esperanza. Mañana desempacaría otra caja. Al día siguiente, otra. Aprendería los nombres de sus compañeros de trabajo. Descubriría la ruta más rápida al trabajo. Llamaría a Emilia más a menudo. Seguiría adelante hasta que un día, no tuviera que recordarse a sí misma respirar a través del dolor. Sofía volvió a poner el plato en el armario y cerró la puerta. Empezar de nuevo a los 45 no era lo que había planeado. Pero quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba. 2 meses después de empezar en su nuevo trabajo, Sofía descubrió que realmente esperaba con ganas los lunes por la mañana. La editorial tenía un ritmo cómodo, fechas de entrega de manuscritos, reuniones semanales, almuerzos con Diana, que se había convertido en una amiga. No era la carrera que había planeado, pero había satisfacción en ayudar a los autores a dar forma a sus historias, en ser parte de algo creativo. Su móvil se iluminó con un mensaje de su madre: ¿planes para Navidad? A tu padre y a mí nos encantaría que vinierais tú y Emilia. Sofía se quedó mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Su relación con sus padres se había tensado desde el divorcio. Querían mucho a Marcos, se habían quedado de piedra cuando les contó lo de su infidelidad, y aún más cuando decidió poner fin al matrimonio. La gente supera estas cosas, le había dicho su madre. El matrimonio no se supone que sea fácil. Como si Sofía se hubiera rendido porque las cosas se pusieron difíciles, no porque quedarse le hubiera costado los últimos jirones de su autoestima. Consultaré con Emilia, respondió finalmente. La verdad era que había estado evitando las reuniones familiares. La última había sido la boda de su primo, donde los parientes no paraban de preguntar dónde estaba Marcos, y su tía había sugerido que tal vez Sofía debería haberse esforzado más. Esa tarde, Emilia llamó. La abuela me ha escrito sobre Navidad. ¿Vas a ir? Sofía. Suspiró. No lo sé, cariño. Podría ser incómodo. Mamá, ha pasado casi un año. Te echan de menos. Y yo también te echo de menos. Estaba pensando en volver a casa ese fin de semana. Casa. Emilia todavía llamaba casa a la casa de Marcos, aunque Sofía ya no vivía allí. Era otra pequeña herida en un año lleno de ellas. En realidad, dijo Sofía, tomando una decisión, ¿por qué no vienes a quedarte conmigo? Podemos ir a cenar a casa de los abuelos, pero puedes ver mi nuevo piso. Hubo una pausa. Sí, estaría bien. Pero, ¿hay sitio para mí? Claro que hay sitio. No lo había, en realidad, Bat Sofía lo solucionaría. Compraría un colchón hinchable, haría algo de espacio. Tener a Emilia quedándose con ella se sentía importante de alguna manera. La semana antes de Navidad, Sofía recibió una llamada de su hermano. Solo para confirmar que realmente vienes a casa de mamá y papá, dijo Miguel. Están nerviosos. ¿Por qué iban a estar nerviosos? No voy a montar una escena. Lo sé. Pero son las primeras fiestas desde que pasó todo. Papá está preocupado por decir algo inoportuno, y mamá ha estado limpiando como una loca, que es lo que hace cuando está ansiosa. Sofía no había considerado que sus padres pudieran estar tan inseguros como ella sobre cómo navegar esta nueva realidad. Diles que todo irá bien. Emilia y yo estaremos allí. La noche antes de Nochebuena, Emilia llegó con una bolsa de viaje y una sonrisa cautelosa. Sofía había pasado todo el día preparando el piso, inflando el colchón de aire en el salón, comprando los snacks favoritos de Emilia, incluso colgando algunas fotos que había guardado en cajas hasta ahora. Es pequeño, dijo Emilia, mirando a su alrededor, pero es bonito. Me gusta lo que has hecho con él.
Pidieron pizza y se sentaron en el sofá de Sofía, poniéndose al día como es debido por primera vez en meses. Emilia habló de sus clases, de un chico con el que había estado saliendo. No es serio, mamá, de que estaba pensando en cambiarse de carrera de empresariales a magisterio. A tu padre le debe encantar la idea, dijo Sofía, arrepintiéndose de inmediato de haber metido a Marcos en la conversación. Emilia se encogió de hombros. Aún no lo sabe. Quería hablar contigo primero. Esa simple frase hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. Durante tanto tiempo, había sentido que estaba perdiendo a su hija junto con todo lo demás. Esta pequeña señal de que Emilia todavía valoraba su opinión significaba más de lo que Emilia podía imaginar. Al día siguiente, condujeron a casa de sus padres en silencio. Sofía tenía un nudo en el estómago. Al entrar en el camino de entrada, respiró hondo. ¿Lista? Emilia le apretó la mano. Es solo una cena, mamá. ¿Podemos con esto? Su madre abrió la puerta antes de que pudieran llamar, abrazando primero a Emilia y luego, con vacilación, a Sofía. Me alegro mucho de que hayáis venido las dos, dijo, y Sofía pudo oír el alivio genuino en su voz. Dentro, la casa olía a pavo y a tarta de calabaza, exactamente igual que todas las navidades que Sofía podía recordar. Su padre estaba en su sillón viendo el fútbol, Miguel y su esposa Laura estaban en la cocina ayudando a cocinar, y sus hijos jugaban a un juego de mesa en el suelo. Sofía, dijo su padre, levantándose torpemente. Parecía más viejo de lo que recordaba, o quizás simplemente no había estado prestando atención. La abrazó con rigidez, y luego con más calidez. Qué bueno verte. La cena fue menos incómoda de lo que Sofía había temido. Hablaron de la experiencia universitaria de Emilia, del nuevo trabajo de Miguel, del voluntariado de Laura. Nadie mencionó a Marcos hasta que la madre de Sofía, sirviendo café después del postre, dijo, me encontré a la madre de Marcos en el supermercado la semana pasada. La mesa se quedó en silencio. Sofía podía sentir que todos la miraban, esperando su reacción. ¿Cómo está? Preguntó Sofía con calma. Está bien. Preguntó por ti, de hecho. Dijo que te echa de menos. Sofía asintió, sorprendida por la falta de dolor al oír hablar de su ex-suegra. Siempre fue muy amable conmigo. Más tarde, mientras Sofía ayudaba a recoger los platos, su madre se acercó a ella en el fregadero. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Cuando nos contaste lo del divorcio, dije algunas cosas que no debería haber dicho. Sofía siguió enjuagando un plato, sin atreverse a hablar. Estaba pensando en mi propio matrimonio, en los malos momentos que tu padre y yo pasamos. Pero cada matrimonio es diferente. Cada situación es diferente. Debería haber apoyado tu decisión, no cuestionarla. Sofía dejó el plato y se giró para mirar a su madre, mirarla de verdad. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, su pelo estaba más canoso de lo que Sofía recordaba. Gracias por decir eso. Su madre se secó las manos en un paño de cocina. Te hemos echado de menos, Sofía. Esta casa no se siente igual sin ti por aquí a menudo. Yo también os he echado de menos, admitió Sofía. Y lo había hecho, a pesar del dolor, a pesar de la distancia. En el camino de vuelta, Emilia se durmió en el asiento del copiloto. Sofía miró el rostro pacífico de su hija y sintió una oleada de gratitud. La familia era complicada, podía herirte profundamente, pero también podía curarte de formas que nada más podía. No había perdido a su familia en el divorcio, las relaciones simplemente habían cambiado, evolucionado, como deben hacerlo todos los seres vivos. Cuando volvieron al piso, Emilia se dirigió somnolienta al colchón de aire. Gracias por hoy, mamá, murmuró, ya medio dormida. Se sintió normal, ¿sabes? Como si todos fuéramos a estar bien. Sofía se quedó en el umbral de su pequeño salón, viendo a su hija quedarse dormida. Sí, susurró. Vamos a estar bien. La primavera llegó a la ciudad con una explosión de color y energía que parecía reflejar la vida de Sofía, en lenta evolución.
La editorial la había ascendido a editora senior después de que Diana se fuera a otra empresa. Su piso ya no se sentía temporal, había pintado las paredes de un gris suave, comprado muebles de verdad en lugar de las piezas desparejadas que había reunido al principio, e incluso había empezado un pequeño huerto de hierbas aromáticas en su balcón. «Pareces diferente», comentó Miguel durante uno de sus ahora habituales almuerzos de domingo. «Más feliz». Sofía removió su café pensativamente. «Me siento diferente. Como si por fin estuviera cómoda en mi propia piel». Era verdad. El dolor paralizante y el shock del divorcio habían dado paso gradualmente a otra cosa, no exactamente felicidad, sino una serena satisfacción, una sensación de estar presente en su propia vida en lugar de simplemente sobrevivir cada día. «Hay un chico en el trabajo que ha estado preguntando por ti», dijo Miguel con un toque de picardía en la voz. Sofía puso los ojos en blanco. «Por favor, dime que no estás intentando buscarme una cita». Javier es un buen tipo. También está divorciado, tiene un hijo adolescente. Trabaja en el departamento de informática. «No estoy preparada para eso», dijo Sofía automáticamente, aunque no estaba del todo segura de que eso siguiera siendo cierto. La idea de volver a salir le aterrorizaba, pero de vez en cuando, sobre todo en las noches tranquilas y solitarias, se encontraba echando de menos la compañía. Miguel no insistió, pero la semana siguiente, convenientemente la invitó a una cena en la que Javier también era un invitado. Era alto, con ojos amables y una risa tranquila, y Sofía se encontró disfrutando de su conversación sobre libros y viajes. Él no preguntó por su divorcio, y ella lo agradeció. «¿Te gustaría tomar un café alguna vez?», le preguntó él cuando la velada estaba terminando. Sofía dudó, luego asintió. «Me gustaría». Su cita para tomar café se convirtió en una cena la semana siguiente. Era fácil hablar con Javier, y su propia experiencia con el divorcio le daba una comprensión de su situación que era refrescante. Le enseñó fotos de su hijo, Alex, y escuchó atentamente cuando ella habló de Emilia. «Estuve casado 15 años», le contó. «Cuando terminó, pensé que eso era todo para mí. Había tenido mi oportunidad en una relación y había fracasado. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que eso no era verdad». Sofía asintió, reconociendo sus propios sentimientos en sus palabras. «Todavía estoy trabajando en esa parte», admitió. Empezaron a verse con regularidad, citas sencillas como paseos por el parque, cine, cenas en restaurantes tranquilos. Sofía se encontró esperando con ilusión el tiempo que pasaban juntos, aunque una parte de ella permanecía cautelosa, atenta a las señales de que esto también podría terminar en dolor. Una tarde, después de llevar 2 meses saliendo, Javier le dio un beso de buenas noches en su puerta. No era su primer beso, pero algo en este se sintió diferente, más significativo de alguna manera. Sofía se echó hacia atrás, de repente abrumada. «Lo siento», dijo. «Es que, no pasa nada», dijo Javier amablemente. «Podemos ir tan despacio como necesites». Apreció su comprensión, pero más tarde esa noche, sola en su piso, se encontró llorando por primera vez en meses. No de tristeza, exactamente, sino de la compleja maraña de emociones que conllevaba abrirse a alguien nuevo. Llamó a Emilia, necesitando oír la voz de su hija. «¿Sientes que estás traicionando a papá?», preguntó Emilia después de que Sofía le explicara sus sentimientos. La pregunta la sorprendió. «No, en realidad no. Es más como, tengo miedo de cometer los mismos errores, de confiar de nuevo en la persona equivocada. Mamá, tú y papá estuvisteis juntos casi 20 años. Creo que tienes derecho a ser feliz con otra persona ahora». El simple permiso de Emilia aflojó algo en el pecho de Sofía. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras, especialmente de su hija. La próxima vez que vio a Javier, le habló de sus miedos. Estaban sentados en un banco en el jardín botánico, rodeados de flores en flor y el suave zumbido de las abejas. «Lo entiendo», dijo él. «Después de mi divorcio, estaba convencido de que nunca dejaría que nadie se acercara de nuevo. Se sentía más seguro así». «¿Qué cambió?». Él sonrió.
Me di cuenta de que vivir detrás de muros puede protegerte del dolor, pero también mantiene fuera todas las cosas buenas. Y al final, esa no es forma de vivir. Sofía pensó en los platos azules de su cocina, en sus paredes recién pintadas, en las pequeñas decisiones que había estado tomando para reclamar su vida. Quizás esto era solo un paso más en esa dirección. Me gustaría que conocieras a Emilia, dijo. Si quieres. Su rostro se iluminó. Me encantaría. Emilia vino a casa un fin de semana de mayo, y Sofía organizó que cenaran todos juntos. Estaba nerviosa, observando a Emilia y Javier interactuar, pero parecían llevarse bien, encontrando un terreno común en su amor por las películas de ciencia ficción y los chistes malos. Es majo, dijo Emilia más tarde cuando estaban solas. Te mira como si le importaras. Esa simple observación hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. Porque eso era, no. La sensación que le había faltado en esos últimos años con Marcos, la sensación de que importaba, de que era vista. Unas semanas más tarde, Javier la invitó a una barbacoa en su casa para conocer a su hijo, Alex. El quinceañero se mostró reservado al principio, observando a Sofía con una sospecha apenas disimulada, pero al final de la tarde, le estaba enseñando su colección de fotografía y preguntándole por su trabajo en la editorial. Le has caído bien, dijo Javier mientras recogían después de que Alex se hubiera ido a la cama. Es un chico genial, respondió Sofía. Has hecho un buen trabajo con él. Javier la miró por un largo momento. Sé que no llevamos mucho tiempo juntos, pero quiero que sepas que voy en serio con lo nuestro. En ver a dónde nos lleva esto. Sofía sintió el familiar aleteo de ansiedad, pero ahora era más suave, atemperado por la conexión genuina que habían construido. Yo también voy en serio, dijo. Pero necesito seguir tomándolo con calma. Tenemos tiempo, dijo él simplemente, y ella le creyó. El verano llegó con una ola de calor y una serie de cambios. Emilia decidió quedarse en la ciudad para unas prácticas, alquilando un pequeño piso con amigos no muy lejos de Sofía. Empezaron a cenar juntas semanalmente, a veces con Javier, a veces solo ellas dos. Sofía observaba a su hija navegar su primera relación seria, su primer trabajo de verdad, ofreciendo consejos cuando se los pedían, pero sobre todo simplemente estando ahí, una presencia constante. Su relación con sus padres también continuó sanando. Su padre tuvo un susto de salud, un pequeño infarto que resultó ser una llamada de atención para toda la familia. Sofía se encontró conduciendo a su casa más a menudo, ayudando a su madre con la compra, acompañando a su padre a las citas con el médico. Tu padre no para de preguntar cuándo vas a traer a Javier otra vez, dijo su madre durante una de esas visitas. Le gustó mucho hablar con él la última vez. Sofía se dio cuenta entonces de cuánto había cambiado todo. Hacía un año, sus padres todavía estaban de luto por la pérdida de Marcos como yerno. Ahora, preguntaban por Javier, haciendo espacio para esta nueva persona en su círculo familiar. En una cálida tarde de agosto, Sofía y Javier estaban sentados en su balcón, viendo el atardecer pintar la ciudad de oro. Su huerto de hierbas había florecido, llenando el aire con el aroma de albahaca y menta. Dentro, Emilia y Alex discutían amigablemente sobre un juego de mesa, sus voces llegando a través de la ventana abierta. Nunca esperé esto, dijo Sofía en voz baja. Después del divorcio, pensé que simplemente iba a estar sola, centrándome en el trabajo y en Emilia. No pensé que habría esto. Javier le tomó la mano. La vida siempre te da sorpresas. Ella miró sus dedos entrelazados, la evidencia de este nuevo e inesperado comienzo. El miedo no había desaparecido por completo, sospechaba que nunca lo haría, pero se había retirado, dejando espacio para algo más. Algo que se sentía notablemente como esperanza. Sí, asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Ciertamente lo hace. Con la llegada del otoño, Sofía se enfrentó a un nuevo reto en el trabajo. La editorial había sido adquirida por una empresa más grande, lo que traía tanto oportunidades como incertidumbres. Las reuniones de personal se convirtieron en asuntos tensos llenos de jerga corporativa y promesas vagas sobre sinergia y reestructuración.
¿Crees que nos despedirán? Preguntó Tomás, uno de los editores junior que se había convertido en el pupilo de Sofía en los últimos meses. Sofía deseó tener una respuesta tranquilizadora. No lo sé. Pero sí sé que hemos estado haciendo un buen trabajo. Eso tiene que contar para algo. En realidad, la incertidumbre le pesaba. Por fin había encontrado su sitio en este trabajo, había construido relaciones con autores y colegas. La idea de empezar de nuevo le revolvía el estómago. Ya había tenido suficientes nuevos comienzos por un año. Javier escuchaba pacientemente cada noche mientras ella desahogaba sus frustraciones. Siempre podrías venir a trabajar conmigo, bromeó una noche durante la cena. He oído que el departamento de informática necesita a alguien que sepa escribir correos coherentes. Sofía se rió, sintiendo que parte de la tensión se desvanecía de sus hombros. Gracias, pero creo que deberíamos mantener ciertos límites profesionales. Además, odiaría estropear tu estilo. ¿Mi estilo? Soy el tipo que usa las mismas 3 camisas de botones en rotación. Era verdad. Javier no era llamativo ni particularmente elegante. Era constante, fiable, amable, cualidades que Sofía una vez había dado por sentadas pero que ahora reconocía como invaluables. Su relación se había profundizado en los últimos meses, asentándose en un ritmo cómodo de cenas entre semana, salidas de fin de semana con los chicos y noches tranquilas juntos. La reestructuración corporativa llegó a un punto crítico en octubre cuando Sofía fue convocada a una reunión con el nuevo equipo directivo. Se sentó frente a 3 personas que apenas conocía, tratando de mantener una expresión neutral mientras revisaban el rendimiento de su departamento. Estamos impresionados con tu trabajo, Sofía, dijo la mujer que se había presentado como la nueva vicepresidenta de operaciones. Particularmente tu habilidad para nutrir a nuevos autores. Sofía asintió, esperando el pero que parecía inevitable. Nos gustaría ofrecerte un puesto como directora de nuestro nuevo sello de voces emergentes. Significaría más responsabilidad, un pequeño equipo a tu cargo, por supuesto, un aumento de sueldo. No era lo que Sofía había esperado. Se había estado preparando para malas noticias, no para un ascenso. Gracias. ¿Puedo tomarme un tiempo para pensarlo? La oferta era a la vez halagadora e intimidante. Liderar un equipo no era algo que hubiera hecho antes. Durante su matrimonio, había mantenido deliberadamente su carrera en un segundo plano, adaptándose al trabajo más exigente de Marcos, a sus frecuentes viajes, a sus prioridades profesionales. Ahora, no había razón para reprimirse, y esa constatación era a la vez liberadora y aterradora. Esa noche, llamó a Emilia para darle la noticia. El entusiasmo inmediato de su hija fue reconfortante. Mamá, eso es increíble. ¿Vas a ser la jefa de alguien? De varios alguienes, al parecer, dijo Sofía. No estoy segura de estar cualificada. ¿Estás de broma? Llevaste toda la vida de papá durante años. Organizaste todos esos eventos benéficos. Básicamente has estado gestionando gente desde siempre, solo que sin el título ni el sueldo. La evaluación de Emilia hizo que Sofía se detuviera. Era cierto que había coordinado innumerables eventos, gestionado al personal del hogar, hecho malabares con múltiples horarios. Tenía habilidades que nunca había pensado poner en un currículum. Cuando le contó a Javier sobre la oferta, su reacción fue similar a la de Emilia. Vas a ser genial en esto, dijo con tal convicción que Sofía casi se lo creyó. Significaría más horas, más estrés, advirtió ella. ¿Y qué? Lo resolveremos. Las relaciones consisten en apoyarse mutuamente en los cambios, ¿verdad? Esa simple afirmación tocó algo profundo en Sofía. Su matrimonio anterior se había basado en roles y expectativas cuidadosamente mantenidos. Cuando las circunstancias cambiaron, cuando quiso volver a trabajar después de que Emilia empezara el instituto, cuando la carrera de Marcos tomó una nueva dirección, los cimientos se habían agrietado. Con Javier, había una flexibilidad, una voluntad de adaptarse que se sentía nueva. Sofía aceptó el ascenso, y las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, formación y planificación.
Llegaba tarde a casa la mayoría de las noches, agotada pero entusiasmada por los desafíos. Javier se adaptó sin quejarse, a veces llevándole la cena a su oficina, otras veces teniendo una copa de vino esperándola cuando finalmente llegaba a casa. Un día particularmente difícil, después de una tensa reunión de presupuesto que se había alargado horas, Sofía regresó y encontró a Javier dormido en su sofá, con una cena fría en la mesa de centro. Se quedó allí un momento, observando la escena, este hombre que había hecho espacio para su ambición, que no veía su éxito como una amenaza para el suyo. Se sentó a su lado, tocándole suavemente el hombro. Él parpadeó, despertándose, sonriendo adormilado. «¿Qué tal la reunión?» «Brutal», admitió. «Siento lo de la cena». «No te preocupes. Para eso están los microondas». Se sentó, frotándose los ojos. ¿Al menos ganaste la discusión que tuvieras con los de finanzas? Sí, de hecho. Había conseguido financiación para un nuevo autor prometedor cuyo trabajo no encajaba claramente en las categorías comerciales. Era una pequeña victoria, pero se sentía significativa. «Esa es mi chica», dijo Javier, y el cariño casual la envolvió como una manta cálida. Más tarde esa noche, acostada a su lado en la oscuridad, Sofía pensó en el equilibrio, en como siempre lo había visto como algo rígido y precario, como una balanza donde añadir peso a un lado inevitablemente significaba quitar del otro. Carrera o familia. Independencia o pareja. Pero quizás no era así en absoluto. Quizás el equilibrio era más fluido, más indulgente de lo que había creído. El pensamiento la acompañó al día siguiente, cuando se encontró con Emilia para almorzar. Su hija parecía cansada, las exigencias de su último año de carrera pasándole factura. «¿Cómo lo haces todo, mamá?», preguntó Emilia, picoteando su ensalada. «El trabajo, la relación, todo». Sofía consideró la pregunta con cuidado. «No lo hago, no perfectamente al menos. Algunos días el trabajo recibe más atención. Algunos días la vida personal. Pero estoy aprendiendo que eso está bien». «Papá siempre hacía que pareciera tan fácil», dijo Emilia, y Sofía detectó una nota de crítica en su voz. Su carrera, su vida social, todo simplemente funcionaba. Sofía eligió sus palabras con cuidado. «Tu padre es muy bueno proyectando competencia. Pero detrás de eso, había muchos compromisos, la mayoría hechos por otras personas». Era lo más cerca que había estado de criticar a Marcos ante Emilia, e inmediatamente se preguntó si se había excedido. Pero Emilia solo asintió lentamente. «He estado pensando mucho en eso últimamente. En todo lo que renunciaste. Tomé mis decisiones», dijo Sofía suavemente. «Y ahora estoy tomando otras diferentes». El nuevo sello se lanzó en diciembre con una recepción pequeña pero entusiasta. Sofía observó con orgullo cómo su equipo presentaba su primera lista de autores a la empresa. Los libros eran diversos, desafiantes, diferentes a todo lo que la editorial había asumido antes. «Esta es tu visión», dijo el director general, alzando una copa por Sofía en la fiesta de lanzamiento. «Has traído algo único a esta empresa». El cumplido la reconfortó, pero aún más significativo fue ver a Javier y Emilia juntos al otro lado de la sala, charlando animadamente con uno de los autores. Habían venido a apoyarla, a ser testigos de este momento de logro profesional. Sofía se abrió paso entre la multitud para unirse a ellos, sintiendo como las piezas separadas de su vida se unían de una manera que finalmente se sentía correcta. Enero trajo una fuerte nevada que cubrió la ciudad de blanco. Sofía estaba en la ventana de su oficina, viendo los copos arremolinarse contra el cielo que se oscurecía, cuando su móvil vibró con un mensaje de Javier: «Alex está en el hospital». «No te preocupes, está bien, pero ¿puedes venir?». Cogió su abrigo y salió corriendo, la ansiedad oprimiéndole el pecho. En el hospital, encontró a Javier paseando por una pequeña sala de espera, con el rostro contraído por la preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó, tomando sus manos entre las suyas. «Apendicitis. Lo han llevado a quirófano». «Es rutinario», dijo el médico, pero su voz se quebró, y Sofía lo abrazó.
Va a estar bien, le aseguró, aunque su propio corazón latía con fuerza. En los 10 meses que conocía a Javier, había llegado a querer profundamente a su hijo, por su inteligencia tranquila, su seco sentido del humor, la forma en que se parecía tanto a su padre cuando se concentraba. Esperaron juntos durante 2 horas, manteniendo una conversación trivial que poco hacía por ocultar su preocupación. Finalmente, un cirujano apareció para decirles que la operación había ido bien. Javier se derrumbó de alivio, y Sofía sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. Les permitieron ver a Alex brevemente en la recuperación. Se veía pequeño y pálido contra las sábanas del hospital, con una vía en el brazo, pero logró una débil sonrisa cuando los vio. «Hola, papá», murmuró, luego sus ojos se dirigieron a Sofía. «¿Has venido?» La simple afirmación tenía un peso que Sofía sintió en el pecho. «Por supuesto que he venido», dijo, apretándole la mano suavemente. Más tarde, mientras Alex dormía, Javier salió para hacer algunas llamadas. Sofía se sentó junto a la cama, observando la subida y bajada constante del pecho del niño. Se dio cuenta con una claridad repentina de que amaba a este niño, no de la manera absorbente en que amaba a Emilia, sino con un afecto creciente y genuino que se le había colado sin darse cuenta. Cuando Javier regresó, la miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. «No tenías que quedarte», dijo. «Sé que tienes esa reunión importante mañana». «Quiero estar aquí», respondió ella simplemente. Esa noche, mientras se turnaban para dormir en la incómoda silla del hospital, Sofía pensó en la familia, en cómo podía expandirse de formas inesperadas, en cómo el amor no se limitaba a los lazos de sangre. Pensó en Marcos, que se había perdido la graduación del instituto de Emilia por un viaje de negocios, y en lo diferente que era Javier, cancelando reuniones sin dudarlo para estar al lado de su hijo. La estancia en el hospital se alargó 3 días debido a una infección menor. Sofía hizo malabares con las responsabilidades del trabajo de forma remota, saliendo de la habitación de Alex para las conferencias telefónicas, respondiendo correos electrónicos durante las horas tranquilas en que tanto Javier como Alex dormían. Su equipo respondió admirablemente en su ausencia, manejando las operaciones diarias del sello. En la tercera noche, mientras se preparaban para llevar a Alex a casa, Javier se volvió hacia Sofía. «Múdate conmigo», dijo de repente. Sofía parpadeó, sorprendida por la inesperada proposición. «¿Qué?» «Sé que es rápido, pero estos últimos días, viéndote con Alex, ¿cómo has estado ahí para los dos? No quiero perder más tiempo. Te quiero, Sofía. Quiero que seamos una familia». La palabra «familia» quedó suspendida en el aire entre ellos. Sofía sintió una mezcla complicada de emociones, amor, ciertamente, pero también miedo, duda, el recuerdo de promesas hechas y rotas. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esto no es solo sobre nosotros. Hay que tener en cuenta a Emilia, y tu casa está más lejos de mi oficina, y, entiendo», dijo Javier, aunque ella pudo ver la decepción en sus ojos. «Sin presiones. Solo piénsalo». Sofía lo pensó, dándole vueltas a la idea en su mente durante las semanas siguientes. Habló con Emilia, que fue sorprendentemente comprensiva. «Te hace feliz, mamá. Eso es lo que me importa». Habló con su hermano, que hizo preguntas prácticas sobre finanzas y arreglos de convivencia. Incluso, en un momento de valentía o locura, se lo mencionó a su madre durante su llamada semanal. «¿Lo quieres?», preguntó su madre, yendo al grano de toda la logística y las dudas. «Sí», admitió Sofía. «Sí, lo quiero. Entonces el resto son solo detalles». Pero antes de que Sofía pudiera darle a Javier su respuesta, la vida le lanzó otra bola curva. Emilia llamó una noche, con la voz tensa de ira y dolor. «Papá se vuelve a casar. Con Vanessa». «Vanessa». El nombre golpeó a Sofía como un golpe físico. La mujer con la que Marcos había tenido una aventura, la razón por la que su matrimonio había terminado. Había sido su asistente, 15 años más joven que Marcos, con una sonrisa deslumbrante y una ambición que igualaba la suya. «Oh, cariño», dijo Sofía,
con el corazón roto por su hija. Lo siento mucho. Ni siquiera me lo dijo él mismo. Me enteré por el tío Esteban. Dijo que todo el mundo lo sabía desde hace meses. La voz de Emilia se quebró. ¿Tú lo sabías? No, dijo Sofía sinceramente. Ella y Marcos apenas se comunicaban ahora, y cuando lo hacían, era a través de breves mensajes de texto o correos electrónicos sobre asuntos prácticos relacionados con su divorcio. Emilia fue a su casa esa noche, acurrucándose en el sofá de Sofía como cuando era niña después de un mal sueño. Me siento tan estúpida, dijo. Sabía que estaban saliendo, pero pensé que era solo, no sé, algo pasajero o así. Sofía eligió sus palabras con cuidado. Tu padre te quiere mucho, Emilia. Esto no tiene que ver contigo. Pero sí tiene que ver contigo, dijo Emilia con ferocidad. Te engañó contigo, y ahora se casa con ella como si lo que hizo no estuviera mal. Sofía suspiró, acariciando el pelo de su hija. La gente comete errores, cariño. Incluso la gente a la que queremos. Tu padre y yo no éramos felices desde mucho antes de que Vanessa apareciera en escena. Era una verdad que nunca había compartido con Emilia antes, una pequeña piedad destinada a preservar la relación de su hija con su padre. Pero Emilia ya era una adulta, capaz de comprender que las relaciones eran complejas, que rara vez había villanos y héroes claros en el desordenado negocio de los corazones humanos. ¿Estás bien?, preguntó Emilia, mirando a su madre con preocupación. Por lo de que se casen, quiero decir. Sofía se sorprendió al darse cuenta de que sí, lo estaba. La noticia la había sorprendido, ciertamente, pero el dolor que podría haber esperado no estaba allí. Sí, lo estoy. Lo que haga tu padre ya no es asunto mío. Lo que dolía era ver el dolor de Emilia, saber que las decisiones de Marcos seguían causando ondas que afectaban a su hija. Sofía abrazó a Emilia hasta que se durmió, luego la cubrió con una manta y llamó en voz baja a Javier para explicarle por qué no iría a su casa esa noche. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó él, su voz cálida de preocupación. Solo saber que estás ahí ayuda, respondió Sofía, y lo decía en serio. A la mañana siguiente, Sofía se despertó y encontró a Emilia en la cocina, haciendo café. He estado pensando, dijo Emilia, entregándole a su madre una taza humeante. En ti y en Javier. En que te pidió que te mudaras con él. Sofía levantó las cejas, sorprendida. No le había contado eso a Emilia. Alex lo mencionó cuando estábamos hablando por mensaje anoche, explicó Emilia. Está bastante emocionado con la idea. ¿Y a ti qué te parece? Emilia tomó un sorbo de su café, pensativa. Creo que deberías hacerlo. Después de ver a papá pasar página tan completamente. No sé. La vida es corta, ¿no? Deberías estar con alguien que te haga feliz. La simplicidad de la perspectiva de Emilia atravesó el enredo de los propios pensamientos de Sofía. Lo había estado pensando demasiado, preocupándose por la logística y los tiempos, cuando la verdad esencial era mucho más simple: amaba a Javier, y él la amaba a ella. Esa noche, fue a casa de Javier a cenar. Alex estaba allí, todavía moviéndose con cuidado después de su operación, pero con mucho mejor aspecto. Comieron lasaña que Javier había hecho, hablaron de sus días, cayeron en el ritmo fácil que habían establecido durante meses de comidas y experiencias compartidas. Después de la cena, mientras Alex desaparecía escaleras arriba para terminar los deberes, Sofía se volvió hacia Javier. Sí, dijo simplemente. Su ceño se frunció en confusión, luego se aclaró al comprender. Sí, ¿te mudarás? Sofía asintió, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Sí, me mudaré. Sí, quiero que seamos una familia. El rostro de Javier se iluminó con una alegría tan pura que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. La atrajo hacia sus brazos, besándola con una ternura que decía mucho. Me has hecho el hombre más feliz del mundo, susurró. No te emociones demasiado, advirtió Sofía con una sonrisa. Tengo muchos libros y no me voy a deshacer de ninguno.
Te construiré más estanterías, prometió él, y en esa simple oferta, Sofía oyó todo lo que necesitaba saber sobre su futuro juntos. El día de la mudanza llegó en marzo, con la primavera empezando a suavizar los bordes de la ciudad. Sofía estaba de pie en su piso vacío, pasando los dedos por la encimera de la cocina donde sus platos azules habían estado durante más de un año. El espacio parecía más pequeño de alguna manera, ahora que estaba despojado de sus pertenencias, pero guardaba recuerdos que no olvidaría, su primer hogar verdadero que era enteramente suyo. ¿Lista?, preguntó Javier desde la puerta, con una caja de cartón en la mano. Sofía asintió, echando un último vistazo. Lista. La casa de Javier, su casa ahora, era un modesto chalet de 3 dormitorios en un barrio tranquilo. Tenía un jardín con césped de verdad, a diferencia del balcón de hormigón de Sofía, y una cocina con suficiente encimera para cocinar en serio. Y lo más importante, tenía espacio para todos ellos, un dormitorio para Alex, una habitación de invitados que sería para Emilia cuando se quedara, y un despacho que Javier había convertido en un rincón de lectura para Sofía, completo con estanterías empotradas tal como había prometido. Las primeras semanas de convivencia trajeron los ajustes esperados. Sofía se había acostumbrado a su propio espacio, a sus propias rutinas. Ahora tenía que sortear la mochila de Alex dejada en el pasillo, la costumbre de Javier de dejar tazas de café en lugares extraños, la constante negociación de los baños compartidos y las tareas de la cocina. «Estás suspirando otra vez», dijo Javier una noche mientras lavaban los platos juntos. «¿En qué piensas?». Sofía no se había dado cuenta de que estaba suspirando. «En nada, en realidad. Solo acostumbrándome a la nueva normalidad». Javier asintió, con comprensión en sus ojos. «Es un gran cambio. Si hay algo que pueda hacer para que sea más fácil, ya lo estás haciendo», le aseguró Sofía, y era verdad. Tanto Javier como Alex habían hecho esfuerzos considerables por darle la bienvenida, por hacerle un hueco en sus vidas, literal y figuradamente. Alex había sido particularmente atento, despejando un estante en el baño para sus cosas sin que se lo pidieran, ayudando a mover sus muebles, incluso reorganizando su configuración de videojuegos para que ella pudiera usar la televisión del salón para sus programas de cocina favoritos. También había habido momentos incómodos, Sofía entrando accidentalmente mientras Alex se cambiaba, desacuerdos sobre los niveles de ruido después de ciertas horas, pero los estaban superando con honestidad y respeto. Emilia visitó un fin de semana de abril, trayendo la noticia de que había sido aceptada en un máster en una ciudad a solo 1 hora de distancia. Podría volver a casa los fines de semana si quisiera, dijo durante la cena, observando la reacción de Sofía. Eso sería maravilloso, respondió Sofía, conmovida de que Emilia todavía considerara este nuevo lugar como casa. Después de que Emilia se fuera, Sofía se encontró pensando en cómo la familia podía remodelarse, cómo podían formarse nuevas conexiones junto a las antiguas. Pensó en Marcos y Vanessa, en su próxima boda a la que Emilia se preparaba a regañadientes para asistir. Pensó en sus padres, que habían visitado la nueva casa y la habían calificado de muy bonita, lo que viniendo de su madre era un gran elogio. Un sábado por la mañana de mayo, mientras Sofía compraba en el mercado de agricultores cerca de su casa, oyó una voz familiar llamarla por su nombre. Se giró y encontró a Marcos allí de pie, con aspecto a la vez sorprendido e incómodo. «Sofía», dijo de nuevo, cambiando una bolsa de la compra de un brazo a otro. «No sabía que vivías en este barrio». «Nos mudamos hace poco», respondió ella, nosotros sonando natural en su lengua. «La casa de Javier está a solo unas manzanas». Marcos asintió, un destello de algo, ¿arrepentimiento? ¿Curiosidad?, cruzando su rostro. Emilia mencionó que vivías con alguien. Habla muy bien de él. Es un buen hombre, dijo Sofía simplemente. Miró a Marcos, lo miró de verdad por primera vez desde que se finalizó su divorcio. Parecía bien, quizás un poco más viejo alrededor de los ojos, pero esencialmente el mismo hombre con el que había pasado 2 décadas. Sin embargo, de pie ante él ahora, no sentía nada de la ira o el dolor que una vez la habían consumido. Solo un tranquilo reconocimiento de un pasado compartido, y gratitud por el camino que la había llevado hasta aquí. He oído que hay que darte la enhorabuena, añadió.
Por tu compromiso. Marcos tuvo la elegancia de parecer ligeramente avergonzado. Sí, bueno. Gracias. Dudó, luego añadió, espero que Emilia venga a la boda. Ha estado distante. Sofía sintió una familiar protección crecer dentro de ella. Dale tiempo. Esto no ha sido fácil para ella. Lo sé. Marcos suspiró. Manejé las cosas mal, con todos. Incluida tú. Era lo más parecido a una disculpa que él le había ofrecido nunca. Sofía asintió, aceptando el reconocimiento sin necesitar más. Todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. Se despidieron con sonrisas torpes y promesas de mantenerse en contacto por Emilia, promesas que ambos sabían que probablemente se reducirían a mensajes y correos electrónicos ocasionales. Mientras Sofía caminaba a casa, con bolsas de productos frescos en la mano, sintió una sensación de cierre que no se había dado cuenta de que todavía estaba buscando. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Javier picando verduras mientras Sofía marinaba pollo y Alex ponía la mesa, ella relató el encuentro. ¿Cómo te sentiste al verlo?, preguntó Javier, su tono cuidadosamente neutral. Sofía consideró la pregunta. Más fácil de lo que esperaba. Como encontrarse con un antiguo colega más que con un exmarido. Javier asintió, el alivio visible en la postura de sus hombros. Me alegro. No es que estuviera preocupado ni nada. Sofía se rió, dándole un golpecito juguetón con la cadera. Mentiroso. Estabas totalmente preocupado. Quizás un poco, admitió con una sonrisa. El tipo estuvo casado contigo casi 20 años. Eso no es poca cosa. No, no es poca cosa, coincidió Sofía. Pero está en el pasado. Esto, hizo un gesto alrededor de la cocina, a los tres moviéndose en fácil sincronía, es mi presente. Y mi futuro. El verano trajo a Emilia a casa de la universidad para siempre, sus pertenencias empaquetadas en cajas que ocuparon temporalmente la habitación de invitados. Se quedaría con ellos hasta que comenzara el máster en agosto, una perspectiva que a la vez deleitaba y aterraba a Sofía. Le preocupaba que Emilia se sintiera como una visitante en esta casa que no era su hogar de la infancia, la posible fricción entre Emilia y Alex, perturbar el delicado equilibrio que todos se habían esforzado por establecer. Sus temores resultaron ser en gran medida infundados. Emilia y Alex desarrollaron una relación casi de hermanos, bromeando y defendiéndose alternativamente. Descubrieron intereses comunes en la fotografía y en bandas indie poco conocidas, pasaron noches discutiendo amigablemente sobre películas y libros. Es raro, le confesó Emilia a Sofía una tarde mientras trabajaban en el jardín que Javier había ayudado a plantar a Sofía. Siempre quise un hermano o una hermana cuando era pequeña. Ahora como que tengo uno, a los 22. Sofía sonrió, hundiendo las manos en la tierra cálida. La familia no siempre tiene el aspecto que esperamos. Lo sé. Solo me alegro de que hayas encontrado esto, dijo Emilia, señalando hacia la casa donde se podía ver a Javier y Alex a través de la ventana, aparentemente enzarzados en una pelea de espadas simulada con utensilios de cocina. Te mereces ser feliz, mamá. La simple afirmación hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. Tú también, cariño. Emilia se quedó en silencio por un momento, concentrándose en los plantones que estaba plantando. Creo que podría serlo, ¿sabes? Feliz, quiero decir. A pesar de todo lo de papá y el estrés de la universidad y todo eso. Te he estado observando este último año, cómo reconstruiste tu vida después de que todo se desmoronara. Me ha enseñado que incluso cuando las cosas no salen como las planeaste, todavía puedes crear algo bueno. La garganta de Sofía se apretó de emoción. Había pasado tanto tiempo preocupándose por cómo el divorcio había afectado a Emilia, temiendo que el matrimonio roto hubiera dañado la visión de su hija sobre las relaciones y la confianza. Oír que Emilia, en cambio, había encontrado esperanza y resiliencia al observar su viaje era un regalo que Sofía no había esperado. Esa noche, organizaron una cena para celebrar la graduación de Emilia. Vinieron los padres de Sofía,
junto con Miguel y su familia, y algunos de los amigos cercanos de Emilia. La casa estaba llena de risas y conversación, la mesa del comedor extendida a su máxima longitud y rodeada de una heterogénea colección de sillas prestadas de los vecinos. Mientras Sofía se movía por las abarrotadas habitaciones, rellenando bebidas y haciendo presentaciones, captaba destellos de las conexiones que se formaban a su alrededor, su padre enfrascado en una conversación con Javier sobre pesca, su madre ayudando a Alex con un crucigrama, Emilia enseñando a los hijos de Miguel a usar su cámara. Familia, no definida por la sangre o los documentos legales, sino por el amor y la elección y la decisión cotidiana de estar ahí el uno para el otro. Más tarde, después de que los invitados se hubieran ido y los platos estuvieran lavados, Sofía se encontró sola en el porche trasero. Javier salió a unirse a ella, con 2 copas de vino en la mano. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, observando a las luciérnagas parpadear en la oscuridad creciente. ¿En qué piensas?, preguntó Javier finalmente. Sofía tomó un sorbo de su vino, pensativa. Estaba pensando en los caminos, dijo. En cómo a veces los giros más difíciles te llevan exactamente a donde necesitas estar. Javier asintió, tomando su mano entre las suyas. Me alegro de que tu camino te haya traído aquí. Yo también, dijo Sofía suavemente. El aire de la noche era cálido contra su piel, llevando el aroma del jazmín que había plantado a lo largo de la valla. Desde el interior de la casa llegaban los sonidos ahogados de Emilia y Alex discutiendo sobre un videojuego, sus voces subiendo y bajando en el ritmo familiar de la vida familiar. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Javier, sintiendo el sólido calor de él a su lado. El camino que la había traído hasta aquí había sido difícil, marcado por la pérdida y el dolor y momentos de profunda incertidumbre. Pero sentada aquí ahora, rodeada de la vida que estaban construyendo juntos, no habría elegido ningún otro camino.